Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Cuando lo encuentre, en reverencia a la santa y bendita palabra de Dios, le invito a que nos pongamos de pie. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias, Señor, por todas las preciosas promesas que encontramos en ella para nuestras vidas. Señor, y es nuestra oración que podamos abrir nuestro entendimiento en este momento, Señor, que no levantemos ningún escudo, ninguna barrera, Señor, que impida que tu palabra llegue a nosotros. Al contrario, Señor, que podamos estar con nuestros pensamientos sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Voy a tomar asiento, mi amado hermano y hermana. Muy bien, pues seguimos tratando el tan importante tema de la salvación en Cristo Jesús, una salvación que ya tenemos bien claro, no es por obras, es por gracia, por la gracia de Dios, que se obtiene mediante la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. He predicado precisamente qué es lo que significa la fe, qué es lo que significa creer, que ya sabemos que no es nada más un asentimiento mental, un estar de acuerdo mentalmente, sino creer significa tener una relación personal con el Señor Jesucristo. He predicado entonces lo que significa la salvación, por qué es importante la salvación, por qué es importante que nosotros sepamos de la salvación, por qué es importante que estemos seguros que tenemos la salvación. He predicado las evidencias bíblicas que nos muestran que nosotros somos salvos o no somos salvos. He predicado acerca de la seguridad que tenemos en la salvación en Cristo Jesús, es decir, en una permanencia de la salvación. He predicado acerca de que la salvación que es en Cristo no se pierde, es un regalo de Dios y por lo tanto es imposible de perder. Y he presentado también evidencias bíblicas durante estas semanas. Si por alguna razón usted no ha podido estar, entonces le invito para que vaya a la página de Facebook de la iglesia, que está ahí la dirección está en sus boletines, y pueda escuchar los sermones pasados para que pueda tener una idea de toda esta serie que estamos tratando acerca de la salvación. Una vez salvo, siempre salvo, fue lo que prediqué la semana pasada, y dije que no es una licencia para pecar. Dije que cualquier persona que tenga esa idea en su mente, en su corazón, de que ya soy salvo, ahora puedo hacer lo que me venga en gana, pues esa persona está dando evidencia de que no es salvo, que cree ser salvo, pero no es salvo. O sea, porque quien viene a los pies de Cristo, viene porque ha reconocido su miseria espiritual, su ruina espiritual, quiere cambiar su estilo de vida, no quiere hacerlo peor, quiere cambiarlo. Quiere parecerse cada vez más al Señor que lo salvó, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, venir a Cristo para seguir cometiendo pecado, vivir en la vida de pecado que estábamos viviendo antes, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Quien así lo hace, entonces no ha entendido lo que es la salvación. ¿Y qué de los apóstatas? Los apóstatas son aquellos que han abandonado la fe, y en un momento más voy a hablar acerca de ellos. Bueno, entonces ellos que perdieron su salvación, no, ellos no perdieron su salvación. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No perdieron la salvación, simplemente nunca la tuvieron, porque dice el apóstol Juan, porque si fueran de nosotros, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que no eran de nosotros. Interesante el juego de palabras que usa el apóstol Juan para que tenga bien claro, usted y yo tengamos bien claro lo que significa realmente estar en el Señor Jesucristo. En el siguiente capítulo de Primera de Juan, yo hablé de Primera de Juan 2:19, pero en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol San Juan que
cualquiera que practica el pecado, dice, es del diablo. Fíjese lo que dice el apóstol Juan. Y la palabra aquí, la palabra clave aquí, no es pecado, es la palabra practicar. Porque todos pecamos, usted y yo, todos pecamos, ¿sí o no? Es más, si usted dice que no, la palabra de Dios dice que usted es un mentiroso y que hace a Dios mentiroso. Así que todos los que estamos aquí, de alguna o de otra manera, pecamos. Pero eso es diferente a vivir en el pecado. Es muy diferente. Es muy diferente gozarnos en la vida de pecado a alguien que tropezó en el camino y cayó en pecado. Entonces, la palabra clave aquí es el que practica el pecado, es decir, el que tiene el pecado como una forma de vida, como un estilo de vida. Todos pecamos, pero no todos vivimos en el pecado, como algo que buscamos o como algo que gozamos. Entonces, el escenario es bien diferente al de una persona que peca. Pareciera que no, pero es bien diferente. Una persona que cae en pecado y una persona que vive en pecado. Son dos cosas bastante diferentes. Porque la Biblia, y he predicado en las semanas pasadas de esto, la Biblia nos enseña de esa lucha interior que hay en cada creyente. Hay una lucha interior entre el espíritu que fue salvado por la sangre de Jesucristo y la carne, el cuerpo que todavía espera la salvación en Cristo Jesús, que todavía no es rescatada. Entonces la carne se inclina hacia el pecado, el espíritu se inclina hacia Dios, y hay una lucha tremenda en el interior de un creyente. En esa lucha es probable que algunas veces pueda caer, pero cuando cae no perdió su salvación, no la perdió, porque Cristo pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Es una obra perfecta. Pero no es una licencia para pecar, porque si la persona sigue pecando porque dice, bueno, al cabo tengo mi salvación segura, esa persona entonces está mostrando que en realidad no tiene la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque está buscando pecar y se goza entonces en el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que Él intercede por nosotros cuando usted y yo pecamos. Cuando usted y yo caemos en pecado. Y otra vez, todos los que estamos aquí, todos pecamos. Todos. No hay un super archirrecontra espiritual. El único espiritual que no peca se llama Cristo Jesús. Nada más. Todos los demás, aún hasta el más santo, peca. Porque todavía no tenemos la salvación de nuestra carne, solamente de nuestro espíritu. Entonces nosotros fallamos, pero 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice que cuando eso pasa, tenemos un abogado defensor. ¿Y sabe quién es ese abogado defensor cuando usted y yo fallamos? ¿Quién es ese abogado defensor? Es Cristo Jesús, es lo que dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1. Cuando usted y yo fallamos, entonces tenemos un abogado defensor. Entonces, por eso sostenemos también la permanencia de la salvación, porque si nosotros perdiéramos la salvación porque hemos cometido un pecado, ¿para qué necesitamos un abogado? Ya la perdimos. Ahora, una doctrina debe ser lo bastante clara como para que no haya ninguna confusión. Quienes sostenemos que la salvación no se pierde, tenemos los argumentos bíblicos necesarios para sostener esta doctrina. Por el contrario, quienes sostienen que la salvación es posible perderla, no se ponen de acuerdo en cuanto a las razones por las cuales uno puede perder la salvación. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo en cuántos pecados debo de cometer para perder la salvación, o qué clase de pecados debería de cometer para no perder la salvación. No se ponen de acuerdo, y aunque se pusieran de acuerdo, mi pregunta es, ¿y quién te dio autoridad a ti para decidir qué pecados sí y qué pecados no? ¿Cuántos pecados se necesitan para perder la salvación? ¿Quién te dio a ti la autoridad para que tú puedas decidir eso? Porque la palabra de Dios no nos enseña absolutamente nada de eso. Y si tú me contestas cualquier clase de pecado y solamente uno con ese pierdes la salvación, entonces todos los que estamos aquí estamos perdidos, estamos fritos.
Todos los que estamos aquí, empezando por su pastor, estamos fritos, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Algunos usan criterios bastante extremos para sostener que la salvación se pierde. A mí me lo han dicho. Por ejemplo, a ver, pastor, una persona pasó al frente y dijo: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, pero saliendo del servicio se fue a un bar, se emborrachó, engañó a su esposa, se peleó con todos los de la cantina, después se fue a su trabajo y es un flojo, se la pasó en el baño todo el día. ¿Tú me vas a decir que esta persona es salva y vive así todos los días? ¿Tú me vas a decir que esta persona es salva? Y yo lo que digo es: no, esta persona no es salva. ¿Ves? Entonces perdió su salvación. No, no la perdió, nunca la tuvo. Porque el que viene a los pies de Cristo viene a cambiar su estilo de vida, no viene a empeorar su estilo de vida. Cristo no empeora la vida de nadie, Cristo mejora la vida de todos. Eso es lo hermoso de estar en Él. Eso es lo más bello de estar en Él, que Cristo nos va perfeccionando día con día si nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Entonces no se equivoque. Una persona no pierde su salvación, una persona no la tiene, que es diferente. Nunca la tuvo, porque si la tuviera, entonces buscaría imitar al Señor que le salvó. Y en la Biblia, a esta persona que piensa de esa manera, le llamarían a alguien que creyó en vano, alguien que creyó algo hueco, algo que realmente no es cierto, que no es real, porque la persona que está en Cristo, aunque no es perfecta, aunque falla, busca siempre vivir para su Señor, busca aprender de sus errores, busca levantarse de sus fallas, de sus pecados y vivir en santidad, queriéndose parecer al Cristo que lo salvó. Entonces eso es evidencia de una persona que realmente tiene la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, el creyente que es en Cristo necesita ser discipulado. Todo creyente en Cristo necesita ser discipulado. Por eso esta iglesia enfatiza mucho el discipulado. Y quienes han estado en el curso de discipulado, que dura 1 año, pueden dar testimonio de lo hermoso y del cambio de vida que han tenido a partir de haber tomado este curso. No porque el curso sea excelente, sino porque el curso está basado en la Biblia. Y la Biblia no se equivoca cuando nos enseña cómo podemos parecernos a Cristo Jesús. Y necesitamos ser enseñados porque muchas personas creen que creen, pero en realidad no creen. Muchas personas dicen que creen a su manera, pero la palabra de Dios nos enseña que no existe un yo creo a mi manera. No puede ser. La palabra de Dios nos enseña cómo debe de creer uno, cómo Dios quiere que nosotros creamos, qué es lo que significa que creamos en Cristo. La palabra de Dios nos enseña. Y hace un momento, durante la alabanza, estábamos viendo un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, si mal no recuerdo, versículo 3, donde dice el Señor Jesús: y esa es la vida eterna. Está hablándole el Señor Jesús a los que le están escuchando, les dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre, que conozcan. No dice que sepan, dice que conozcan, que tengan una relación íntima, personal, y en un momento más también voy a hablar un poquito de esto. Entonces, esa es evidencia de una verdadera salvación. Un creyente no puede decir: yo soy creyente, creo a mi manera, porque la palabra de Dios no nos habla de alguien que pueda creer a su manera, no nos habla de nadie que pueda creer alejado de otras ovejas. Las ovejas tienen que estar juntas. Las ovejas anhelan estar juntas, buscan estar juntas, buscan fortalecerse unas a otras. Eso es lo que hacen las ovejas. No andan buscando pastos aparte. En este pasto quiero estar yo solo. No existe eso. Por eso el Señor Jesús nos compara a su iglesia como oveja. Las ovejas andamos juntitas. Una oveja anda sola. ¿Qué le va a pasar a una oveja que anda sola? ¿Se la va a comer quién? El lobo. Se la va a comer el lobo. Una oveja solita se la va a comer el lobo. Un redil que está lleno de ovejas, cuidado por su pastor,
y no me estoy refiriendo a este pastor, sino al pastor de los pastores, una oveja que está junto con las demás ovejas, el lobo no se acerca ahí. La semana pasada vimos un versículo tomado de Mateo capítulo 10, versículo 22, Mateo capítulo 24, versículo 13, y Marcos capítulo 13, versículo 13, que tenía que ver que usan las personas que piensan que la salvación se puede perder, porque ahí dice que el que persevere hasta el fin, será salvo. Y entonces dicen, ¿ves? Entonces necesitas perseverar hasta el fin. Y yo he explicado que ese versículo tiene que ver con los tiempos finales, pero aún si se refiriera a los creyentes, a usted y a mí, si se refiriera a nosotros como un requisito para permanecer en la salvación, Judas capítulo 1, 24 y 25 nos dice que Dios nos da la perseverancia a nosotros. O sea, Dios nos llamó, Dios nos da la perseverancia, Dios nos fortalece, Dios nos sostiene en la salvación, porque esa es su promesa. Y también usan otro versículo, que se los voy a leer ahora, que está en el libro de los Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Y fíjese bien, las personas que piensan que la salvación se pierde, usan esto y dicen, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces ellos dicen, ¿ves? Ahí está. Los que gustaron del don celestial, participaron del Espíritu Santo, entonces esos y se alejaron, recayeron, ya no se pueden levantar. Entonces querría decir que la salvación no se puede recuperar. Ellos mismos se contradicen, porque aquí dice es imposible, porque es imposible. Y otra vez, como dije hace un momento, si esto se aplicara a que yo pequé y perdí mi salvación, entonces aquí dice que es imposible que yo la pueda recuperar. Entonces todos los que estamos aquí estamos perdiendo el tiempo. Estamos fritos todos, estamos condenados porque es imposible. Pero no, a eso no se refiere el apóstol Pablo cuando está diciendo estas palabras. Él se está refiriendo a los que abandonan la fe, a aquellas personas que hay muchos, infortunadamente hay muchos que dicen creer, pero cuando vienen las pruebas de la vida, no las aguantan y abandonan la fe. Hay muchos que vienen y ven, disfrutan, como decía Gustavo hace un momento, disfrutan de las cosas que Dios está haciendo, son testigos del cambio de vida que Dios está haciendo en la vida de fulano, en la vida de perengano, de los milagros que el Señor todavía sigue haciendo, y después aún así no les importa. Hay personas que vienen a la iglesia o a los pies de Cristo porque están pasando por una situación difícil, y cuando ven solucionada esa situación, avientan al Señor y lo guardan en un cajón hasta nuevo aviso, como si fuera un genio de la lámpara maravillosa. Ahí te saco cuando te necesito y te froto y te vuelvo a guardar cuando ya no eres útil. Él es el Rey. Él no está para servirnos. Él está para que nosotros le sirvamos a Él. Y si Él no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, entonces nosotros no vamos a aprender a amar ni a valorar las cosas y las personas que tenemos a nuestro alrededor. Si usted no ama a Dios por encima de su esposa, de sus hijos, usted nunca va a aprender a amar a sus hijos a la manera de Dios, o a su esposa o a su esposo a la manera de Dios. Porque Dios es el que le está enseñando a usted cómo. Entonces, por eso Dios es que ocupa el primer lugar. Y ya he explicado también que cuando hablamos de que Dios ocupa el primer lugar, no significa que aquí tenemos que estar en la iglesia todos los días, todo el día. Eso no, eso es mentira. Quien piensa de esa manera es absurdo. El ocupar, que ocupe Dios el primer lugar de nuestras vidas, no habla de un lugar específico, habla de todas partes. Dios es el primer lugar en mi familia, Dios es el primer lugar en mi trabajo, Dios es el primer lugar en la iglesia. Dios es el primer lugar cuando ando en la calle. Dios es el primer lugar cuando todo el mundo me ve. Pero Dios es el primer lugar cuando nadie me ve. Entonces, cuando nosotros podemos entender realmente qué significa tener a Dios como primer lugar, y también he predicado de eso. ¿Cuántos aquí tienen a Dios como primer lugar? Y todos nos gozamos en decir, amén, aleluya, es mi primer lugar, Dios. ¿Y cuándo fue la última vez que oraste? Bueno,
No tengo mucho tiempo. ¿Y cuando has estudiado la palabra de Dios? Bueno, no tengo mucho tiempo. Él, qué bueno que esté en primer lugar. No quiero pensar si estuviera en último. Porque si está en primer lugar y no tienes tiempo para Él, imagínate si fuera el último lugar de tu vida. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo aquí cuando dice que es imposible? Se refiere a esas personas que disfrutaron, que vinieron a la iglesia, que vieron las obras que Dios hace, la transformación que Dios produce en la vida de las personas que vienen a Él, y aún así se fueron de la iglesia, no les importó y se fueron. Pero están perdidos porque ellos mismos buscaron estar perdidos. No perdieron su salvación, simplemente nunca la tuvieron. ¿Y por qué sabemos? Bueno, porque más adelante, ahí dice el apóstol Pablo, ahí mismo en Hebreos capítulo 6, dice, bueno, pero esto no se aplica a ustedes. Y eso también se los digo yo a ustedes. Esto no se aplica a ustedes si en verdad han creído en el Señor Jesucristo, entendiendo lo que significa creer en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, estas personas de las que habla el apóstol Pablo son a los que el apóstol Juan diría, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aparentaban ser salvos, pero en realidad nunca lo fueron. En el relato bíblico del día de hoy, el que acabamos de leer acerca de Juan capítulo 10, en el versículo 27, el apóstol Juan nos enseña que la salvación de Cristo es un regalo de Dios, un regalo eterno, es una salvación eterna, no es una salvación temporal. ¿Qué significa entonces temporal? Significa que si es temporal, entonces tú tienes la salvación mientras te portes bien. Es una presalvación. Si te portas mal, la pierdes. Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que cuando tú vienes a los pies de Cristo, la garantía que Dios te da es la salvación. Eres salvo y Dios va a empezar a transformar tu vida si, por supuesto, tú le entregaste su vida a Él. Si en verdad le entregaste su vida a Él. Dice versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tristemente, no todas las personas son ovejas de Dios. ¿O me equivoco? No todas las personas son ovejas del Señor. Muchos vienen a la iglesia por motivos equivocados. Vienen buscando al genio de la lámpara maravillosa, al que les resuelve sus problemas, al que los va a sacar de un apuro financiero, de una enfermedad o cosas por el estilo. No vienen buscando al que los puede transformar su vida, al que puede limpiarnos de pecado. Muchos van a la iglesia por motivos religiosos nada más, por costumbre, por tradición, pero no van realmente para escuchar palabra de Dios que transforme, que cambie nuestras vidas, que nos enseñe a ser cada día más como Él. El Señor Jesús dice, las ovejas que son mías escuchan mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el verbo seguir tiene el sentido de obedecer. Ese es el sentido, obedecer. Entonces por eso lo seguimos, porque queremos aprender más de Él, queremos acompañarlo en el camino, porque queremos aprender más de Él, queremos ser como Él cada día. Para eso lo seguimos, no para otra cosa. ¿O Cristo hace cosas malas? Cristo no hace nada malo, absolutamente nada malo, no tiene ni una conducta mala, no tiene ni una actitud mala. Entonces nosotros por eso lo seguimos a Él, porque todo lo que Él haga es bueno, aunque yo no lo entienda, es bueno, y yo quiero aprender cada vez más y más de Él. Él las conoce, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero en el versículo 14 dice, y ellas me conocen a mí. Y ya he explicado lo que significa el verbo conocer. Por ejemplo, si usted va a Génesis capítulo 4, versículo 1, y así como ese hay muchísimos más, pero si usted va ahí a Génesis 4:1, usted va a ver ahí a Adán y Eva, dice que Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo. ¿Quién fue el primer hijo de Adán y Eva? Caín. Entonces,
Conoció significa en la Biblia tener una relación íntima, tener una relación profunda. Hace poco estaba en las cápsulas de reflexión hablando en el capítulo 38, versículo 26 de Judá, que cometió un pecado de adulterio o de fornicación sin darse cuenta, pero lo cometió. Y entonces dice que cuando se dio cuenta ya no conoció a la mujer. ¿Qué es lo que quería decir? Ya no cayó nuevamente en pecado. Había estado cayendo en pecado, pero cuando se dio cuenta y reconoce que él había caído en ese pecado, dice la palabra de Dios, y ya no conoció a esta mujer. Entonces, conocer en la Biblia significa tener una relación personal e íntima. La misma María, la madre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. O sea, no es de que cuando nació Jesús vinieron y le presentaron, mira, ella es María, acaba de tener un bebé, pero es tuyo. Es absurdo. Es absurdo. O sea, no conoció a María significa no tuvo relaciones con ella hasta después que nació el Señor Jesús. Además, ¿cómo podríamos entender nosotros que no conoció a María cuando María misma fue la que le dijo, José, estoy esperando un bebé? O sea, ya se conocía, ¿no? Entonces, queda claro que la palabra conocer significa tener una relación íntima. Y la palabra del Señor nos enseña, el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, que tengan una relación íntima, personal, una relación que dé fruto. Entonces eso es lo que significa conocer. Y el Señor Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. O sea, yo tengo una relación con esas ovejas y esas ovejas tienen una relación conmigo. Esas son ovejas. Los demás no, los demás son multitud. ¿Se acuerdan que he predicado también de eso? Los demás son la multitud, los que están ahí oyendo, pero no cambian sus vidas, no vienen a Cristo. Las ovejas siguen a Cristo y tienen una relación con Él. En el versículo 26, aquí estamos en el 27, pero en el versículo anterior de Juan capítulo 10, versículo 26, dice que el que no cree, o sea, el que no tiene una relación con Él, entonces esta persona no tiene la salvación en Cristo Jesús, porque no es una oveja. Eso es lo que dice el Señor Jesús, más claro. Entonces, otra vez, no hay aquello de que yo creo a mi manera, no existe, no la hay. Quítese esa idea de la cabeza, no la hay, no existe. No existe en toda la Biblia, ni en todo el Nuevo Testamento, particularmente la idea de un cristiano independiente, no existe. Las ovejas buscan estar con las ovejas y siguen a su pastor, es decir, siguen al Señor Jesucristo. Las ovejas no andan pastando en corrales privados o pastizales privados, no andan ahí, están en los pastizales donde están todo el rebaño del Señor. No lo digo yo. No lo enseño yo, eso lo enseña la santa y bendita palabra de Dios. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién las puede arrebatar de las manos del Señor? ¿Quién? Nadie. Absolutamente nadie. La salvación que Dios nos da, aquí está. Y yo les doy vida temporal, dice el Señor. Dice, yo les doy vida eterna. Les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca, y nadie las arrebatará de mis manos. Entonces la salvación que es en Cristo Jesús es una salvación garantizada para toda persona que tiene una relación personal con Él. Una salvación garantizada. Así que cuando a usted le pregunten, bueno, ¿a dónde te irías si tú te mueres en este momento? Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted puede responder, yo me voy al cielo en este momento. Pero ¿por qué te vas a ir al cielo si acabas de cometer un pecado, te acabas de pelear con tu esposa o acabas de regañar injustamente a tu hijo o acabas de echar una mentira? ¿Por qué te vas a ir al cielo? Porque yo me voy por los méritos de Cristo, no por los míos. Si fuera por mis méritos, por mis obras, no hay obra suficiente para que yo sea salvo. Pero el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto y suficiente.
como para que yo esté en la presencia del Señor. Ahora, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Hubiera sido una oportunidad perfecta para el Señor Jesús de decir, a menos que se porten mal, entonces no se la doy. Pero Él no hizo eso. También hubiera sido una oportunidad perfecta para que Él dijera, yo les doy vida eterna a cambio de dinero, yo les doy vida eterna a cambio de obras buenas, pero no dice eso. Él dice, yo les doy vida eterna a cambio de que tengan una relación conmigo, que caminen conmigo, que me sigan a mí, es decir, que obedezcan. Yo les doy, es un regalo que Dios nos da. Usted los regalos de Dios los recibe por fe o los rechaza porque no hay fe, así de simple. No los compra, porque si los comprara entonces dejaría de ser regalo. Y el versículo 29 dice, mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Versículo 29. Para mí como pastor, este es el versículo más importante, más fuerte de toda la Biblia, de absolutamente toda la Biblia en sus 66 libros. Este es el versículo más fuerte que me garantiza la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque aquí está hablando que Dios, dice el Señor Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Él tiene la máxima autoridad. No hay nadie por encima de Él, ni usted, ni yo, ni el diablo, ni nadie. Nadie está por encima de Dios, nadie. Y ese que tiene la máxima autoridad, le ha placido decirle a su hijo, mijito, Jesús, aquí están todas estas ovejas que yo te estoy dando. Nadie te las va a arrebatar, son tuyas. Y yo espero que entre esas ovejas estamos usted y yo. No porque venimos a la iglesia, no porque recitamos una oración diciendo que recibíamos a Cristo, sino porque tenemos una relación con Él. No porque tenemos una religión o una costumbre, sino porque tenemos realmente relación con Él. Tenemos intimidad con el Señor. Unos cuantos capítulos antes, el Señor Jesús dijo en el capítulo 6, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. La seguridad de la salvación, la permanencia de la salvación es un tema que se va desarrollando cada vez más y más y más en la Biblia, hasta que podemos tener realmente una doctrina sólida, fuerte, inalterable, porque cada uno de estos versículos se van relacionando unos con otros para darnos entonces la seguridad de que cuando usted viene a los pies de Cristo no hay nadie. Hace un momento cantábamos, lo que los muchachos cantaron hace un momento cuando ellos decían, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez. Todo eso que estuvieron cantando los muchachos no es una canción linda que tenga letras motivacionales. Están cantando Romanos capítulo 8. Yo lo invito a que lo lea. Eso es lo que ellos estaban cantando. Romanos capítulo 8, que enseña precisamente que no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, cuando usted viene a los pies de Cristo, no hay nadie que lo arrebate de Él, aunque usted de repente falle. Y no es una invitación, pero es una palabra de aliento, de ánimo. Nadie las puede arrebatar, nadie. Si el Señor me amó cuando era un vil pecador, ¿cuánto más me ama ahora que soy su hijo? Si me buscó y me buscó y me buscó cuando era un vil pecador y me burlaba de Él y lo rechazaba hasta que me encontró, ¿cuánto más me buscará ahora que soy su hijo y he fallado? ¿Cuál es el sentido de un Dios que invirtió tanto tiempo en mí como para que, porque fallé, ahora ya no me ama? Ya me desecha y ya me mandó al infierno. Yo no creo en ese Dios. Y no creo en ese Dios no porque me convenga no creer en ese Dios. No creo en ese Dios porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es completamente diferente. Y prediqué acerca de Juan capítulo 15, que es otro argumento
que usan las personas que dicen que la salvación se pierde, porque ahí dice que al que no da fruto, Dios lo corta y lo echa al fuego. Ahí está, lo mandó al infierno. Mentira, no está hablando de eso. Y ya lo prediqué también, y puede buscarlo ahí en la página de Facebook. Si alguien conoce lo que significa la siembra de las uvas, se va a dar cuenta que no está hablando de eso. Se está hablando de cortar lo que no sirve y de levantar nuevamente. El verbo cortar que se usa en Juan capítulo 15 se traduce como levantar también. Entonces el que se cae, Dios lo levanta. Eso es lo que hace nuestro Dios, para que podamos dar fruto. Él nos puso para que demos fruto. Cuando alguien de nosotros ha venido a los pies de Cristo y no estamos dando fruto, Dios nos agarra y nos levanta y nos va a cortar lo que no sirve, y por supuesto nos va a doler, pero es por nuestro bien, es para que podamos dar fruto. Usted se acuerda, Juan 19, capítulo 19, versículo 30, el Señor Jesús crucificado, una de sus últimas palabras, ¿se acuerda cuál fue? Consumado es, tetelestai en griego, que significa se acabó, ya terminé, no hay nada más que agregarle. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pensar que para los que hemos creído en Cristo Jesús y le hemos entregado nuestras vidas, pensar que Cristo me salvó, pero ahora yo tengo que sostenerme en salvación, es tanto como decir que la obra de Cristo fue insuficiente o inconclusa, incompleta. Y Él dice, consumado es, ya se acabó, la obra de salvación se acabó, no hay que agregarle nada más, no hay que agregarle obras. Usted no hace obras para ser salvo, usted hace obras porque es salvo. Usted no hace obras para ganarse la salvación. Usted hace obras porque está mostrando el amor de Cristo, el agradecimiento que usted tiene en Cristo. Así que la salvación que usted y yo podamos tener o tenemos, se hace evidente en todas partes. Se hace evidente en público, se hace evidente en privado, y como dije hace un momento, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en todas partes se tiene que reflejar que nosotros somos salvos. La salvación se hace evidente cuando somos atacados por el enemigo, cuando estamos pasando por pruebas difíciles. La salvación entonces se nota, la gente lo nota. Uno no puede esconderlo. No existen cristianos undercover, no existen. Cristianos de la secreta, no existen. Los cristianos se reflejan, y no porque anden diciendo, hey, soy cristiano. No, sino porque sus vidas reflejan que son diferentes. Hay muchas personas que tristemente dicen, hey, yo soy cristiano, y tienen un comportamiento horrible en el trabajo, en la escuela. Mejor ni digas nada, compadre, quédate callado. Pero la salvación verdadera, esa salvación se refleja. Donde usted ande, se refleja. En su casa, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en la tienda, donde quiera que ande, se refleja. No tiene que andarlo diciendo, se refleja, la gente lo nota. Pecar no hace que perdamos la salvación, pero vivir en pecado es una evidencia de que no la tenemos. Quiero terminar con esto. Muchos, tristemente, han confundido a Cristo con una religión. Piensan que tener una religión es tener a Cristo. Error. Cristo y religión no tienen nada que ver. Cristo no vino a fundar una religión, ninguna. Cristo vino a restaurar una relación que había estado perdida por causa del pecado. No vino a fundar religiones. Cristo no vino a solucionarle sus problemas financieros, aunque Dios lo hace en su misericordia, en su gracia, pero no vino a eso, vino a salvarle del pecado. Si el mundo necesitara vivir en prosperidad, como enseñan los del Evangelio de la Prosperidad, si el mundo necesitara eso, no hubiera mandado a Cristo, hubiera mandado a un doctor en finanzas, o a otras religiones, como la cientista, que piensan que usted no puede estar enfermo, porque si está enfermo es señal de que usted está en pecado. Si el mundo necesitara entonces estar en sanidad, no hubiera enviado a Jesucristo, hubiera enviado a un médico. Pero el mundo está perdido por el pecado, y porque está perdido por el pecado era necesario salvarlos de la condenación, y envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida
eterna. ¿Se da cuenta que no tiene nada que ver con una religión? Pero muchas personas confunden el cristianismo con una religión, confunden el cristianismo con una tradición. Piensan que porque el pueblo de Estados Unidos es mayormente cristiano, entre comillas, bueno, soy cristiano ahí por tradición, por cultura, o porque el pueblo de México, para los que somos mexicanos, o de cualquier otro país, es mayormente cristiano o se dice cristiano, entonces pues vamos ahí entre la bola. No, Cristo no es una religión, Cristo no es una tradición, Cristo no es una costumbre, Cristo es una persona y quiere tener una relación personal contigo y conmigo, quiere cambiar nuestra vida. Muchos tienen la pésima costumbre de llamarle a Jesús, al Señor Jesús, Chuy, Chuyito, Chucho, Chuyín. Es una falta de respeto tremenda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, es que yo tengo mucha confianza con Él. ¿Qué confianza puedes tener? ¿Eso quiere decir que le sirves? ¿Eso quiere decir que le amas, que le has entregado tu vida, que vives para Él? Y aún así, yo no me atrevería a decirle al Señor Jesús, Chuyito, Chuyín, Chucho, ni tonterías de esas. Es mi Rey, es mi Señor, es mi Salvador. Es más, yo ni siquiera, es muy raro que yo le diga Jesús. Regularmente cuando me refiero a Él, siempre me refiero como el Señor Jesús, porque eso es lo que es el Señor Jesús. Entonces, porque no han entendido quién es Cristo, no han entendido qué significa la salvación. Y porque no han entendido qué significa la salvación, viven vidas equivocadas creyendo que son salvos cuando en realidad no lo son. Pero hay otros que genuinamente han recibido a Cristo en sus corazones, pero creen que la salvación la pueden perder. Y cuando una persona piensa que la salvación la puede perder, entonces vive vidas de miedo, o peor, vive vidas legalistas, porque empieza a haber pecado por todos lados empieza a haber pecado. En la forma en que te vistes, en la forma en que te peinas, si te pintas el pelo, si te pusiste falda pantalón en lugar de falda, hablando de las mujeres, si se depilan sus piernas, si se depilan sus axilas, eso es pecado. O sea, empiezan a vivir una vida así de legalismo y a condenar a todo el mundo que no piensa como ellos, entonces hasta llamarnos satánicos. Y dicen, ustedes, los bautistas, con esa doctrina diabólica de salvo siempre salvo, lo único que están haciendo es invitar al pecado. Es un error. No conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Por eso no pueden vivir en la libertad y el gozo que el Señor nos da. Gustavo hace un momento referencia al canto que se coló por ahí, antes de que empezáramos, que era música cumbia o algo así, ¿no? Tipo cumbia. Déjenme decirles que para algunas personas eso es pecado. Aún siendo cristiana la música, eso es pecado satánico para algunas personas. Música ranchera, peor. Me recuerda a la cantina y me voy a volver a la cantina. Música de rock, wow. En lo particular yo soy un rockero. A mí me encanta la música de rock y entre más pesada, más me gusta. Música cristiana, me encanta. La música es de Dios. El diablo se la arrebató. Nosotros se la quitamos y la estamos devolviendo al Señor. Pero las personas que piensan que la salvación se pierde, viven con ese temor. Y ese temor los hace legalistas. Todo esto es pecado, aquello es pecado. Tomar café es pecado. La hermana Loli siempre me trae un café. Provocadora de pecado. Y va embarrando al hermano Hugo y al hermano de Edmundo. Viva su libertad en Cristo Jesús, pero vívala con gozo, vívala con santidad, vívala con mucho cuidado, vívala dando testimonio. Cuando alguien le diga a usted que la salvación se pierde, usted puede darle sus argumentos bíblico-teológicos que enseñen que la salvación es eterna, es un regalo de Dios que no se pierde. Pero no intente argumentar, no intente discutir. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es para obedecer.
no para pelearnos. Entonces, si esa persona decide seguir creyendo que la salvación se pierde y que usted está en pecado porque le gustó la música, esa cumbia, bueno, dígale que ore por usted. Que usted viva su libertad en Cristo Jesús. Viva dando evidencia de su salvación en Cristo Jesús. La salvación es algo de lo que usted y yo debemos dar gracias todos los días en nuestras oraciones, todos los días. ¿Sabe por qué? Porque si no lo hacemos, somos a veces tan tercos, por lo menos yo. No sé ustedes, espero que no, pero yo sí. Soy un tipo muy olvidadizo. Yo tengo que estar recordando. Usted no tiene idea del tiempo que yo invierto para estudiar el sermón que yo mismo hice y poderlo estar predicando, porque se me olvida. Tengo que estarlo estudiando, se me olvida. Entonces en nuestras oraciones recordemos siempre la salvación, porque si ustedes como yo se le olvidan y ya la damos por hecho, y porque la damos por hecho, entonces no importa. En nuestras oraciones demos gracias a Dios por esa salvación, reconociendo lo que costó la salvación. A usted no le costó nada, pero a Cristo le costó su vida. Y es una salvación que no es en vano si hemos creído en Él. La semana que entra voy a terminar esta serie acerca de la salvación y voy a predicar acerca de Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y voy a enseñar lo que significa cuando el apóstol Pablo está diciendo que trabajemos, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Voy a explicar lo que significa eso, cuando el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pero quedémonos hasta el día de hoy con el gozo y el ánimo del gran regalo que Dios nos ha dado en Cristo, la salvación que es en Cristo y la promesa que Él nos ha dado de la vida eterna si podemos creer. Y poder decir entonces con toda seguridad, una vez salvo, salvo para siempre. ¿Cuántos creen esto? Vamos a alabar al Señor.